Don Agustín Yáñez, que era muy amante de la provincia, dice: yo quisiera que el modelo del Colegio de México se repitiera en cada uno de los estados de la República Mexicana. Me nombraron a mí, me preguntaron el lugar, yo les dije Michoacán. Entonces me dieron acogida en Zamora. En el año 1979 se establece en la ciudad de Zamora el Colegio de Michoacán con objetivos y con métodos muy parecidos al primitivo Colegio de México, con un objetivo fundamental que es el de dedicarse a la investigación en el campo de las ciencias humanas, aquí concretamente a la investigación en los terrenos de la antropología social, en los terrenos de la historia regional y en los terrenos de los estudios rurales. Enero de 1981. Pasaban apenas 2 años de la fundación del Colegio de Michoacán y ya anunciaba la creación de un tercer centro de estudios que se encargaría de estudiar ya no una disciplina específica de la ciencia social como eran los de antropología e historia, sino un ámbito, el agrario, en el que precisaban la confluencia interdisciplinar. Si bien el Centro de Estudios Rurales no escondía su admiración a las escuelas francesas de la geografía y veía en la agronomía una disciplina transversal con las ciencias sociales, no menos fuerte fue su ambición de generar un foco académico, que desde una visión planetaria impactara a la sociedad local con innovaciones pedagógicas, editoriales y científicas. El Centro de Estudios Rurales arrancaba con un vasto programa de investigación que abarcaba la región del noroeste de Michoacán, una porción del Bajío de la Mesa Central del país y su poblamiento como zona de fuerte densidad demográfica, concebidas ambas como rural, las cuales habrían de estudiarse apoyados en la historia, geografía, sociología, agronomía y economía agrícola. El Centro de Estudios Rurales insistía en la dimensión espacio-temporal que habría de contener el estudio de los agrosistemas de la región y su población rural y la necesidad de la interdisciplinariedad. Abordaría la complejidad de las reformas agrarias y el régimen de la tenencia de la tierra, la agricultura moderna y agricultura tradicional, la tecnificación agrícola e infraestructura, el éxito económico y el fracaso social de las políticas del Estado en el desarrollo agrícola y ganadero, la usura en el medio rural, las relaciones industria-agricultura y la educación rural en el cambio tecnológico agropecuario. En 1983 sale el primer número de la serie Estampas, coordinado por Thierry Link. Se trataba de un conjunto de separatas dentro de un folder, entre 20 y 24 hojas, profusamente ilustradas con estadísticas y mapas que daban cuenta de la importancia geoespacial que se otorga a la problemática rural. De existencia breve, durante 4 años dio a luz 4 números con temas como el riego, la vitivinicultura, población y poblamiento, la dinámica demográfica, y población y poblamiento, ocupación del espacio y migraciones. Octubre de 1982. En plena crisis económica nacional, se le encargó al naciente centro la coordinación del 4º Coloquio de Antropología e Historia Regionales del Colegio de Michoacán, Migración en el Occidente de México, con el objetivo de discutir la migración internacional, la migración interna y la articulación de la migración con el desarrollo. Presentado por Luis González, afirmaba que este coloquio asume temas de utilidad inmediata, de corta vida y que arden estrepitosamente aquí y ahora. Los debates estuvieron marcados, señala su coordinador en la presentación de la memoria, por los distintos enfoques, las causas presentadas de varias formas y magnitudes y las consecuencias diversas y con desigual peso. Dimensión estructural y dimensión ideológica, junto con la emergencia de la migración femenina trascendiendo a las maquiladoras de la frontera, fueron planteamientos novedosos e interesantes, además de la riqueza de aportes en torno a la migración desde zonas rurales. Los temas tratados tales como
la política de inmigración de Estados Unidos, migración mexicana, consideraciones histórico-sociales de la migración femenina, la migración a Estados Unidos en Gómez Farías, migración y retorno, migración campesina, migración y vida familiar, nuevas perspectivas en el estudio de la migración, aspectos de la migración en el noreste de Michoacán, ilustraron lo actual, urgente, inagotable, novedoso y dinámico del fenómeno migratorio que, como bien dice un especialista en el tema, debido a la tenacidad de los migrantes, aún dará mucho de qué hablar a los científicos sociales. Octubre de 1987. Cerca de 250 personas se reúnen para celebrar el 9º Coloquio de Antropología e Historia Regionales del Colegio de Michoacán y discutir las transformaciones y retos de la vida rural. La memoria, publicada al año siguiente con el mismo título que llevó el coloquio, Las sociedades rurales hoy, dejó testimonio de la creciente complejidad de las múltiples sociedades que respiran en esa ambigua entidad en que se ha convertido el mundo rural. La copiosa participación de figuras intelectuales de la talla de David Barkin, Luisa Paré, Arturo Warman, Armando Bartra, Luis González, por mencionar solo algunos, junto a un nutrido grupo de jóvenes investigadores regionales, realzaban consensuadamente, a decir de Barkin, la incapacidad de la política económica para contrarrestar el deterioro acumulativo de la crisis en el campo, y cuyos efectos más visibles estaban en la destrucción de los procesos de subsistencia, la despoblación y la destrucción ecológica. El diagnóstico sobre la desarticulación, regionalización y segmentación de la estructura campesina y las reformas de resistencia que aún débilmente levantan sus organizaciones esperaban, sin embargo, a la claridad y calidad de propuestas viables de solución. El reto, sin duda, era construir un proyecto estratégico para todo el sector agrario incluido en un proyecto nacional. Octubre de 1994. La recuperación de la voz de los campesinos a través de una rebelión zapatista indígena vino a probar que la aparente apatía y pasividad en la vida política nacional de los campesinos indígenas, proletarios agrícolas y pequeños productores y propietarios de la tierra, tal como era convenientemente retratada por el mundo oficial, correspondía a una imagen ideológico macro de la política que subestima a la micropolítica. En el 16º coloquio se puso en la mesa de discusión la revisión de los marcos conceptuales tradicionales y su insuficiencia epistemológica para comprender los nuevos acontecimientos del mundo rural, empezando por la determinación discursiva del México rural. Se subraya la pluralidad de los sujetos, la desigualdad de sus condiciones de participación en las disputas rurales y la diversidad de los escenarios de confrontación. Se reconoce la necesidad de articular la etnografía con la reinterpretación histórica como vías críticas para descentrar las visiones dominantes de la ruralidad. De retomar en su valor total las historias, los cuentos y narraciones que se elaboraron localmente y que constituyen la sustancia de la historia de los grupos subordinados o de las fuerzas populares. El enfoque es en los sujetos y actores del mundo rural, más que sobre las estructuras, más en la movilización y resistencias locales rurales y menos en la paz social que supuestamente el país vivió por 6 décadas. Y entonces se descubre que para muchos campesinos el sueño de una vida personal diferente ha estado entrelazado durante mucho tiempo con el sueño de una historia colectiva distinta. Partiendo de la pluralidad y especificidad histórica de los distintos actores, procesos y ámbitos rurales, las contribuciones alientan la crítica global del neoliberalismo para imaginar escenarios alternativos. Octubre 1998. En el 20º coloquio se abordó el estudio del agua en México y de otras regiones del mundo desde una perspectiva histórica, sociopolítica y cultural. Los ensayos se llevaron a cabo en 2 seminarios y un coloquio. Los ejes de análisis se centraron en 3 aspectos, desde el estudio histórico en el acceso, distribución y manejo del agua desde la colonia al porfiriato y durante la posrevolución. Desde lo sociopolítico, donde se analizó el rol de diferentes actores, Estado, industrias, partidos políticos, agricultores, población urbana, organizaciones sociales, en torno a la gestión de los recursos hídricos en el campo y la ciudad. Los estudios culturales que analizan el agua no como un valor económico, sino que ha tenido diferentes significados a lo largo de la historia de la humanidad. En este sentido, se revalora el papel sociocultural del agua como una forma de evitar o prevenir el deterioro ambiental. Octubre 2002.
este 24º coloquio contiene los trabajos de una treintena de reconocidos investigadores mexicanos y extranjeros cuya preocupación común fueron las desventajas estructurales en las que histórica y actualmente se debaten las sociedades rurales y la valoración de los patrimonios culturales que dichas sociedades resguardan. Los ejes de análisis en este encuentro fueron los patrimonios y las dinámicas rurales en México, donde los académicos exaltaron la diversidad en el campo mexicano, reflexionar sobre las ventajas y desventajas y las implicaciones diferenciales de su interacción con el proceso de globalización. Las transformaciones culturales históricamente forjadas y que aún están vigentes en el medio rural fueron abordadas desde las matrices culturales, indígenas, rancheras, empresariales, agrícolas, jornaleros y afrodescendientes. En los primeros capítulos se realiza un recorrido panorámico de la sociedad sociocultural del campo mexicano. En el segundo apartado se aborda desde una dimensión histórica y la nueva ruralidad, y se atenúa la sostenible oposición campo-ciudad. En el tercer apartado refiere a los distintos procesos de integración-exclusión de grupos y espacios rurales. Se desdibujan las fronteras entre lo rural y lo urbano. Octubre 2006. En este 28º coloquio se mostraron las dimensiones de los cambios locales del agronacional, su creciente dependencia de la producción mundial de alimentos básicos como el maíz. Se interrogaron acerca de los beneficios y perjuicios de la liberación de producción transgénica de alimentos. Fue cuestionado una vez más el Tratado Agropecuario del Tratado de Libre Comercio y reafirmada la profundización de la exclusión rural agravada por el envejecimiento campesino y el abandono de tierras por la migración, hechos solo enlentecidos por la creciente presencia femenina en la agricultura, que no se ve reflejada en las leyes agrarias todavía patrilineales y virilocales. Como en anteriores coloquios fue discutido el potencial de las políticas agrícolas del Estado como solucionador o agravador de la pobreza rural. Proyecto Tepalcatepec. Desde la realización de este coloquio en 2006, mucha agua ha corrido por los ríos. Ciertamente el Centro de Estudios Rurales ha diversificado sus líneas de investigación, de modo que se puede decir que no todo el que chifla es arriero, pero es que lo que vale cuesta. Y es de apreciarse el colectivo esfuerzo, siempre con el apoyo del Colegio de Michoacán, de Esteban Barragán del Centro de Estudios Rurales, quien unió terquedades y sueños con Alejandro Toledo y Juan Ortiz, hasta lograr el apoyo de 25 instituciones académicas y un centenar de investigadores. Obtuvo patrocinios del Gobierno del Estado de Michoacán y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, hasta echar a andar el proyecto de sustentabilidad patrimonial en la cuenca del río Tepalcatepec. Bueno, el proyecto de Tepalcatepec se estructuró alrededor de 3 ejes que están vinculados uno con otro. El primero, hablamos de los patrimonios naturales, de tal manera que al estudiar los patrimonios naturales era para tener como el trasfondo de en qué sitio y en medio de qué sistemas naturales se inscribe la acción del hombre. Desde 2002, este proyecto ha emprendido la enorme tarea de vincular distintas disciplinas, instituciones académicas, gubernamentales y del sector social, para la generación de conocimientos y de procesos de descubrimiento, registro, revaloración, salvaguarda, difusión y revitalización de los patrimonios contenidos en la cuenca del río Tepalcatepec. Para nosotros, como coordinadores del proyecto, siempre, digamos, los procesos, la forma de realizar el proyecto, el ejercicio pues académico de la interdisciplina, la necesidad de hacer un proyecto que pues superara pues el cubículo académico, el cubículo del investigador, para acercarse un poco más a la realidad, dialogar con esta realidad. Partimos de la convicción de que el desarrollo debe centrar su rumbo en la sustentabilidad del patrimonio de los pueblos, es decir, debe tomar como base del desarrollo el cúmulo de bienes, materiales y espirituales, contenido y expresado en tradiciones y conocimientos recibidos, enriquecidos, resignificados y transmitidos de persona a persona y de generación en generación. Concebir y conducir los procesos de desarrollo a partir de la revitalización de los patrimonios culturales de los pueblos es un paradigma que llamamos sustentabilidad patrimonial.
Este cambio de paradigma del desarrollo solo puede ser asumido colectivamente. Probamos que la academia puede y debe jugar un papel de intermediación estratégica en la vinculación de todos los demás actores sociales, para lograr un impacto significativo y progresivo en esa dirección del desarrollo. Que trasciendan las administraciones municipales, las del Estado y las federales, y también de las continuidades académicas. Y es algo que creemos que es factible, porque como quedan cuestiones ligadas o protegidas por la ley, ningún gobierno, por el hecho de ser de partidos diferentes a los que pueden estar ahora, puede modificarlas. Sí podrá tener otra actitud, podrá darles más o menor énfasis, pero si queda arraigado en las poblaciones, en los sectores sociales, en consejos de área, si queda en grupos organizados, creemos que garantizaría la continuidad. Y ese sería el mayor logro, es decir, que haya continuidad cambiando de partidos políticos, cambiando de administraciones públicas y cambiando de académicos también. El trabajo en su conjunto, que se ha expresado en una riquísima producción editorial, en folletos, libros, manuales, documentales en DVD y CD de música, así como cartografías, expedientes técnicos y planes de manejo para obtener protecciones legales a áreas naturales y reservas patrimoniales, impulsó a organizaciones sociales rurales para crear figuras de protección a sus procesos productivos. Fue merecedor del primer premio a la vinculación Academia-Sector Social, otorgado al Colegio de Michoacán por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Gobierno del Estado de Michoacán en 2008. Yo tengo muchas esperanzas. Yo pienso que es una manera de hacer pues, la investigación que seguramente pues, va a tener sus frutos también en términos de un ejercicio de la investigación, pues que sea capaz de articularse entre las especialidades, que sea capaz de tener una visión más amplia, más compleja de su realidad. Lo que estructura la investigación es un cambio. Se requiere de una visión global crítica, reflexiva. No se puede pensar en el campo sin cuestionar sus relaciones con la ciudad. No se puede pensar la producción agrícola sin abarcar las relaciones con el mercado y con los ecosistemas. No se puede pensar la innovación sin hablar de acción colectiva y manejos patrimoniales o construcción de representaciones. No se puede hablar de acción colectiva dejando al margen los conflictos y las riñas por los comunes. Para concluir, no se pueden hacer estudios rurales sin tener ambiciones científicas, teóricas, pragmáticas y prospectivas.